Hola, ¿qué tal? Soy Cito Bárez y esto es Mi Gente, capítulo de Paraíso, corregimiento de Ancón. Y quiero que sepan que le va muy bien este nombre porque es un paraíso. Vamos a conocer la cultura, el deporte, la educación, la religión, los diferentes templos que hay aquí en Paraíso y lo más importante, lo que es comunitario. Detrás de mí hay un monumento conmemorativo a los panameños que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, formando parte del ejército norteamericano para restablecer la democracia en Europa. Adelante. Paraíso, ubicado al norte de las esclusas de Pedro Miguel, fue un municipio vibrante dentro de la antigua zona del Canal de Panamá. Aunque estuvo segregado durante buena parte de su historia, siempre fue un lugar lleno de vida y de gran importancia. Desde la época colonial española, Paraíso era una parada clave en la ruta terrestre que conectaba el Atlántico con el Pacífico. Paraíso. Se evoca ese nombre desde la época de la colonia española y de la construcción del Canal de Panamá. Se podía transitar desde el Atlántico al Pacífico por esta ruta. Paraíso evoca también su nombre porque se conoce que había un manantial de agua pura y cristalina que la gente bebía y saciaba su sed en aquellos tiempos. También hay otra leyenda que en una colina, si te trepabas en ella, podías divisar la torre de la catedral de la antigua ciudad de Panamá. Datos de rigor de Paraíso, corregimiento de Ancón, aquí en Mi Gente. Adelante. En la década de 1850, Paraíso se convirtió en una parada fundamental del ferrocarril de Panamá. Luego, cuando los franceses iniciaron las obras del canal en 1882, este pequeño pueblo de apenas unos 800 habitantes en casas de madera y chozas se transformó en un punto estratégico para las grandes excavaciones. Hoy, Paraíso sigue siendo testimonio de esa historia que marcó el rumbo del Istmo de Panamá. Estamos con la señora Naín Vaino. Ella vive tercera generación aquí en Paraíso. Y ella nos va a platicar el antes y después de este tranquilo poblado. Bienvenida, Mi Gente. ¿Cómo era vivir en Paraíso? Vamos a hablar de la historia, los orígenes. ¿Cómo era vivir en Paraíso para la época de la administración norteamericana del Canal de Panamá? Y si quieres darnos unos prolegómenos de lo que era antes, cómo se creó Paraíso. Escuchaba siempre a mis abuelos hablar acerca de lo difícil que era en aquellos tiempos, porque a pesar de que ellos tenían el privilegio de vivir aquí, en lo que era la zona del canal, también había algo de segregación. Sí, la discriminación, el silver roll, y el gold roll. Y siempre escuchaba a mi abuela, pues, tratando de resolver situaciones que mi abuelo experimentaba en su trabajo. Y con el pasar del tiempo, mi abuelo se jubiló, él trabajaba en la CP, y gracias a que tenía él ese empleo en la CP, mi familia fue localizada, fue ubicada en esta área, porque en esta área solamente vivían aquellas personas que o trabajaban para el gobierno norteamericano o que en sí eran pues norteamericanos, si lo quiere poner de esa manera. Lo que sí les puedo decir que para mí era lo más importante es que con las dificultades que había al vivir aquí, habían grandes beneficios. Muchos beneficios que habían aquí, que muchas personas que vivían en la ciudad de Panamá no tenían. Y déjenme decirles que hemos podido ver de que ahora tenemos la soberanía de poder decir todo Paraíso es nuestro, pero también hubieron muchas cosas buenas que se perdieron.
Entonces, en estos poblados se ubicaron aquellas personas afrodescendientes porque trabajaban para el gobierno norteamericano. Y como puedo mencionar, soy tercera generación de una persona que en su momento trabajó en el gobierno norteamericano. Mi mamá tuvo esa oportunidad, yo tuve también la oportunidad de hacerlo. Y la mayor cantidad, la etnicidad predominante en Paraíso, sí, eran negros. Ok, y por curiosidad también, ¿a ustedes lo ubicaban aquí o ustedes tenían la libertad de escoger dónde vivir? Nos ubicaban aquí. Ajá, o sea, ¿y la casa se la daban o había que comprarla? Las casas eran dadas, se asignaban, Okay. Y no solamente era Paraíso. De los poblados, el más nuevo es Pedro Miguel. Okay. Por eso que la estructura y la fachada de Pedro Miguel, las casas son totalmente distintas a las de Paraíso, pero también estaban ubicados en Gamboa. En Gamboa vivía la familia de mi papá, o mi papá, por así decirlo, que luego fueron reubicados a Paraíso. Pero la mayor cantidad de los negros afroantillanos trabajadores en el canal fueron ubicados acá. La gente de Paraíso que trabajaba en la zona del canal, la antigua zona del canal, ¿en qué lugares trabajaban? ¿Qué papeles desempeñaban? Estaba el post office o la estafeta de correos. Exacto. La estafeta de correos, muchas personas que conozco que todavía están con vida están jubilados del antiguo post office. También trabajaban en la ACP. La mayoría trabajaba en la ACP. Mi abuelo, que en paz descanse. Pero la ACP cuando era de norteamericano... Era el Panama Canal Commission. Exacto, sí. Exactamente. Cuando era el Panama Canal Commission era como un privilegio trabajar allí porque también se le otorgaba a cada persona que vivía aquí, tenían el privilegio de ir al comisariato. Había un comisariato. Y en ese comisariato se les permitía también hacer lo que llamábamos acá el panameño fiar. Okay. Uno podía ir y tomar cosas, se anotaban y después se hacía un débito del cheque o del salario, ¿no? Se les daba un crédito. Okay. Obviamente había la opción de conseguir no solamente alimentos, también habían otro tipo de enseres y hasta ropa. El tren, el ferrocarril de Panamá a Colón, yo antes cuando estaba niño veía estaciones del tren. ¿También se usaba para venir aquí a Paraíso? Claro que sí. Se salía desde Balboa. Okay. Balboa, donde está el McDonald's, que le llaman el McDonald's del ferrocarril. Sí, esa frente del Ministerio. Correcto. Del Oficio de Administración del Canal de Panamá. Exactamente. De ahí partía el tren y sí, claro que sí, se podía tomar el tren desde ese punto. Había una estación en Pedro Miguel donde uno podía bajarse del tren y caminar a su casa. Y también había otra pequeña estación en la entrada de Paraíso, más o menos donde está antes de llegar al cuadro de béisbol. Y sí, el tren terminaba en Colón y luego regresaba. Mi madre, que antes de que yo naciera, trabajó en Colón y ella viajaba desde aquí hasta Colón en el tren. En 1981, cuando yo entré a la escuela de Paraíso Ancón, y en aquel entonces todavía estaba vivo el general Omar Torrijos Herrera, él visitaba mucho esta área y él fue a la escuela a una actividad que tuvimos. Y yo tuve la oportunidad de ser levantada en sus brazos y ser cargada a la edad de 5 años por el general Omar Torrijos. Inclusive había una foto que se perdió en el tiempo, porque yo declamé una poesía y a él le gustó tanto que él fue adelante, me levantó y me abrazó. Y son cosas tan bonitas que uno ha vivido en este lugar que ojalá las administraciones que vienen, ¿verdad?, puedan mantener la cultura y tratar de restaurar, en vez de demoler y quitar, restaurar lo que hay dentro de la comunidad, porque es parte de lo que nos identifica. Parte de su identidad. Exactamente. ¿Sabías que aquí en Paraíso, corregimiento de Ancón, por su riqueza cultural y diversidad, en el siglo XX el gobierno norteamericano estableció bastantes templos e iglesias? Aquí vamos a conocer a algunas.
Estamos con el pastor Dennis Shepherd, aquí en la comunidad de Paraíso. La iglesia se llama la Iglesia del Canal de Bendición. Bonito nombre, alusivo al área. ¿Cuándo fue? ¿En qué año se fundó? Ok, la iglesia se funda en el año 1950 en una comunidad llamada Rectán y luego se traslada en el 1955 aquí a la comunidad de Paraíso. O sea, que es de vieja data. ¿Cómo se ha congregado la comunidad de Paraíso, que tiene mucho tiempo, mucha gente que vive aquí, de la construcción del Canal de Panamá, inclusive, con la fe? Ok, la comunidad de Paraíso para aquella época, la mayoría eran personas de habla inglesa. Exacto, evangelista. Por causa de que ellos vivían aquí, por causa de que eran empleados del canal y convivían viviendo y aquí. Entonces la iglesia jugó un papel importante y las personas de aquel momento se congregaban fielmente aquí. La iglesia estaba más pequeña en aquel entonces, así que había tremenda relación y todo era en inglés, no era en español. No es hasta 1977 que vienen los tratados y viene esa transición de los latinos hacia esta área latina de Paraíso. Hay bastante diversidad religiosa en esta área, que no es muy grande, Paraíso. Bautista, testigos de Jehová, evangelistas, católicos, etc. ¿Cómo se maneja? Eso te indica que la comunidad es una comunidad de una fe alta, activa. Por eso hay una diversidad de religiones aquí en este lugar, de diferentes iglesias, y eso es lo que nos hace fuertes, ¿verdad? Vivimos con esa armonía, esa paz, cada uno respetando su creencia. Ok, la comunidad, ¿cómo coopera? ¿Cómo trabaja? 100%. Lo que a mí me impacta es que cuando yo llego en el 91 y voy a evangelizar las casas, cada persona me decía, pastor, yo soy de la Metodista, pastor, yo soy de la Saint Joseph, pastor, yo soy de los Testigos de Jehová, pastor, yo soy... Y entonces el Señor me dio una visión diferente para poder ganar gente nueva, porque ya la gente estaba en esta comunidad. Y como estaba la transición, la mayoría que estaban aquí eran ingleses, se fueron, emigraron a Estados Unidos, y yo llego, entonces tengo que empezar a captar gente nueva de habla hispana dentro y fuera de la comunidad para poder entonces desarrollar la iglesia. ¿Qué eventos realiza la iglesia con la comunidad de Paraíso a través de los años, o al año más o menos? Okay. ¿Qué diferentes actividades? Tenemos diferentes actividades, y una importante es la de hoy, la de este tiempo, en el mes de mayo. El día 9 vamos a cumplir 75 años. Okay. Y la comunidad siempre se ha hecho presente. Esta iglesia ha desarrollado muchos comedores dentro y fuera de Paraíso. La comunidad ha participado activamente. También en el área deportiva, con todas las canchas que tenemos aquí. Sí, claro. Los jóvenes han participado. Así que la familia de esta región ha sido efectiva, ha sido clave para el desarrollo de la iglesia. Pastor Shepherd, que en español... Shepherd significa, en inglés Shepherd significa pastor. El apellido le va con la profesión. Ajá. Bueno, algo que quiera agregar usted. Yo quiero felicitar al equipo de SER TV por el trabajo que están haciendo a nivel nacional y en especial en muchas regiones importantes que estaban olvidadas y están impactando, están fortaleciendo a la familia. Y qué privilegio que nos dan el privilegio de que en el aniversario 75 años podamos ser de bendición a toda la comunidad. Así que bendigo a CRTV al más alto nivel. Bendición y éxito. Este programa se llama Mi Gente. ¡Oiga! Un placer. Y seguimos aquí en este capítulo de Mi Gente desde Paraíso. Adelante. El cementerio francés de Paraíso, ubicado en Ancón, fue creado durante la fase francesa de la construcción del canal 1881-1889 para dar sepultura a trabajadores fallecidos, especialmente franceses y antillanos. Está rodeado de vegetación tropical y tiene un diseño europeo con lápidas en francés. Aunque ha sufrido el paso del tiempo, se han hecho esfuerzos por preservarlo. Representa un testimonio histórico de los sacrificios humanos en la construcción del canal. También simboliza la diversidad de quienes participaron en esta obra monumental.
Pronto regresamos con Mi Gente. Estamos de vuelta con Mi Gente. Leonardo Renato Aulder, nacido en 1961, conocido como el Gran Renato, con temas muy conocidos en la década de los 80 como Que el Denny pueda hacer, La chica de los ojos café y El más sensual. Él se crió aquí, Soneíta, en el área de Paraíso, con sus abuelos. Paraíso, áreas revertidas en el corregimiento de Ancón. Influencia muy positiva en el subgénero musical del reggaetón, no solo en Panamá, sino también en Latinoamérica y algunos países de Europa. Estamos con Luis Herrera, administrador del Complejo Deportivo de Paraíso, corregimiento de Ancón. Bienvenido a Mi Gente. Bienvenido. Cuéntanos la historia de cuándo y cómo se fundó, desde cuándo este complejo deportivo. Este complejo se fundó en el tiempo de los americanos, cuando tenían las bases aquí en Panamá. Ahora se hizo una remodelación total. Casualmente cumplió un año el 26 de abril, la remodelación de la piscina, el gimnasio y la cancha de tenis. Las actividades que realizan ustedes aquí. Bueno, como usted ve la piscina, aquí se han hecho ya 3 competencias. La Federación de Natación, se ha jugado waterpolo, hizo la alcaldía un torneo, waterpolo, nado sincronizado practican aquí también. Los clubes, varios clubes practican aquí en diferentes días. Son las disciplinas que practican aquí. Y la Escuela Omar Torrijos, que dan clases desde pre-kinder hasta sexto grado. Una matrícula de 500 niños. Dan clases de natación desde temprana Sí, con edad. el maestro Zurita y el maestro Alejandro. Ok. Y tiene sus salvavidas aquí también y todo. Y Pan Deporte tiene su guardavidas aquí, 2 guardavidas de planta, además de los 2 maestros. Este complejo deportivo ha tenido impactos positivos que usted ha notado en los jóvenes. ¿Cómo no? Aquí han practicado, los miembros de la comunidad que han venido jóvenes, han practicado aquí natación, una de las leyendas de atletismo que era Alonso Edward. Ah, ¿cómo no? Ajá, y el otro Es el corredor de atletismo, ajá, sí. y el basquetbolista Edson Molinar también ha venido a practicar aquí cuando estaba la piscina anterior. Pero aquí han pasado bastantes jóvenes usando esta piscina y todos los niños de la comunidad. Muy positivo este complejo. Excelente. Veo también que tienen cancha de tenis. Vi unos niños de este tamaño así, que no tienen tamaño, para agarrar una raqueta y están practicando tenis. También allá entra un gimnasio para... Sí, ahí hay gimnasio para practicar voleibol, básquetbol. Ahí hicieron un torneo de hockey, que no sabía que en Panamá practicaban hockey. Sí, tampoco. Y practicaron a nivel provincial. Todas las provincias vinieron a torneos de hockey. Ajá. Muy bonito ese deporte. Ni yo sabía que en Panamá había hockey. Yo sé que existe sobre hielo y también en Estados Unidos usan unas... no es una bola, es un disco con un cilindro, como que tienen algo abajo que hace que como que flotara. Este no era con patines, sino con zapatillas para no dañar la cancha. Claro. Lo hicieron con zapatillas. Y era masculino y femenino el torneo. Muy bonito, muy bonito. También hay un gimnasio de pesas que se usa mucho en la noche, los jóvenes vienen a usarlo, el gimnasio. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar trabajando aquí y qué es lo que usted más disfruta? Bien, aquí en este complejo tengo más de 25 años de trabajar aquí, como tal, complejo viejo. Ahora que está nuevo, con más razón me siento orgulloso de estar aquí, servirle a la comunidad, a los jóvenes. Y lo más importante, tener las instalaciones en óptimas condiciones, como está la piscina bien bonita, el gimnasio y la cancha de tenis. Me esmero con los subalternos que tengo aquí para tener todo en orden. Bueno, gracias, Luis Herrera. Un placer tenerte aquí en Mi Gente, capítulo de Paraíso, corregimiento de Ancón. Adelante. Datos de rigor, capítulo de Paraíso aquí en Mi Gente.
Esta área de Paraíso fue muy importante para la construcción del Canal de Panamá, muy cercana también a las esclusas de Pedro Miguel. Se transportaba todo tipo de materiales y equipos fluviales y de construcción. Datos de rigor aquí en Mi Gente, capítulo de Paraíso. Supervisor de mantenimiento de las esclusas de Pedro Miguel, Belisario Prosper. Bienvenido a Mi Gente. Este es el capítulo de Paraíso. ¿Y por qué estamos en las esclusas de Pedro Miguel? Porque son las más cercanas a Paraíso. Platícanos sobre lo que sepas de la historia de Paraíso junto con la gente de las esclusas de Pedro Miguel. Bueno, el pueblo de Pedro Miguel, ¿verdad?, surge debido a la construcción del canal. ¿Verdad? Este pueblo fue un pueblo central donde se daba la logística, ¿verdad?, de las excavaciones, la logística de todo el movimiento de tierra que se dio en ese momento cuando estaban construyendo el canal. Ahí fue donde nacieron los primeros empleados o colaboradores que trabajaron en el canal, ¿verdad? Y fue donde nació la diferenciación entre el Gold y el Silver Gold. Y el Silver Roll, exacto. Correcto. Entonces, ahí podemos confirmar de que en ese momento la gente que vivía en Pedro Miguel pertenecían al Gold Roll. Y la gente que pertenecía a Paraíso eran del Silver Roll. El Silver Roll, exacto. Donde eran antillanos, eran personas que venían del extranjero, que estaban trabajando en el canal. Esta esclusa fue la primera esclusa que se construyó. Ah, wow, no sabía. Por ende, la cantidad de personas que emigraron a este sitio fue grande. Se dice que habían alrededor de 65,000 empleados trabajando para el canal en algún momento. Ok. Entonces, el contacto de ustedes con la comunidad de Paraíso, ya hemos platicado con gente de ahí que nos han comentado que es un lugar tranquilo, que hay personas que viven ahí de tercera generación, de los tatarabuelos, los abuelos, las madres y ahora los hijos. En Pedro Miguel y en Paraíso, como habían trabajadores de la esclusa, cuando se inauguró el canal, ellos seguían trabajando en esos sitios. Claro. Tanto es así que en mi generación, que es ahora, desde 1997 que ingresé al canal, pues habían personas que todavía tenían historias de sus abuelos y sus bisabuelos que pertenecían o que tuvieron en la construcción del canal. Por ejemplo, mi instructor de operador de locomotora, el señor Harry Johnston, vivió en Pedro Miguel y él era un Sonian. Entonces, él contaba historia de cómo se hacía la operación en esos tiempos. Solamente pasaban de 3 a 4 buques, se sonaba una sirena desde acá de la esclusa y los pobladores de Pedro Miguel venían acá a hacer la operación de la locomotora y luego se retiraban a sus casas. Tú estás aquí desde el 97. Todavía oficialmente el Canal de Panamá no había sido entregado porque fue en el 99, diciembre 31 a las 12 del día de 1899. Todavía había esa combinación de panameños con norteamericanos. Digo, siempre hubo panameños trabajando en el canal. Pero, ¿cómo era cuando usted Sí, entraste al yo viví esa transición. Recuerdo que al frente de las esclusas de Pedro Miguel había un caserío de madera. ¿Qué edad tenías para esa época? 90. 25 años. Ok, estás pelado. Adelante. Entonces, en ese sitio había un caserío de madera donde habían personas antillanas que vendían comida y les daban ciertos servicios al canal. Luego de la reversión, esos caseríos pues, fueron organizados, se eliminaron debido a que eran casas que ya no estaban, pues, no eran habitables. Entonces, el canal sí aprovechó algunas casas o oficinas, ¿verdad?, que fueron pues traspasadas, sitios como comisariatos que lo tenían los norteamericanos, y fueron formalizando las diferentes viviendas porque había muchas casas brujas o casas inclusive que la gente pues no pagaba. Entonces, todo eso se formalizó con la ARI. Okay. Y se le dio oportunidad a los panameños para que adquirieran también viviendas en estos sitios. Háblanos del Silver y el Gold Roll, que tú sabes sobre eso. Me cuentan los que tienen más años de experiencia que inclusive existían fuentes dedicadas para lo que era el Gold Roll y el Silver Roll. Entonces también se veía una discriminación ante los antillanos y americanos que no fueran estadounidenses debido a que no les enseñaban a veces los trabajos
más técnicos. Le tocaba a los antillanos los trabajos que ellos no querían hacer, los Exacto. trabajos sucios, los trabajos que eran de mayor incomodidad, de mayor esfuerzo. Como ocurre en Estados Unidos actualmente, Correcto. con la migración. Así mismo. Entonces esto sí se vivió acá un poco, me dicen algunos que tienen más años que yo, de 40 y 45 años de experiencia, que eso sí ellos lo vivieron, ¿verdad?, en carne propia, y les tocaba ver cómo conseguían los manuales a lo escondido para aprender y poder lograr ocupar puestos más altos, porque los puestos más altos dentro de la organización lo tenían solamente los estadounidenses. ¿Qué papel desempeñan las esclusas de Pedro Miguel en el imaginario, en el colectivo, en la sociedad del que vive en Paraíso? Yo considero que en el caso de Paraíso y Pedro Miguel, que al final fue un pueblo que de todas maneras convivió juntos, Aledaños. ellos sí deben tener en sus recuerdos, ¿verdad?, la información o los cuentos estos que le daban sus bisabuelos de todo lo que ocurrió desde la inauguración del canal, la misma construcción, los eventos, las dificultades que ellos tuvieron dentro de ese evento, dentro de esa construcción del canal. Bueno, como una anécdota que hace un momento hablando detrás de cámara me recordé platicando con Belisario, la única vez que el Canal de Panamá detuvo operaciones fue en la invasión del 20 de diciembre del 89 y nada más fue por un par de horas. Más nunca, y antes de eso, en ningún momento detuvieron las operaciones, ni siquiera ahora en pandemia. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Belisario. Mucho gusto. Un placer Hasta luego, tenerte aquí igualmente para ti. en Mi Gente, capítulo de Paraíso. Adelante. Datos de rigor en Mi Gente. ¿Sabías que en esta ranura se alimentan las locomotoras con 480 voltios trifásicos? Muy importante saberlo. La esclusa de Pedro Miguel no solo impulsó el surgimiento y el crecimiento de Paraíso como asentamiento canalero, sino que también dejó un legado social y patrimonial que perdura en la comunidad panameña. Y bueno, hasta aquí este capítulo de Mi Gente en Paraíso, corregimiento de Ancón. Gracias a toda la gente, a mi gente de Paraíso, que contribuyeron con este magno programa. Bueno, hasta aquí. Fue un placer. Soy Cito Guarés y te veo.